Hola chicos y chicas, en este video vamos a ver cómo realizar un texto argumentativo íntegramente. Para eso tenemos que comenzar con el primer párrafo. Vamos a recordar que tenemos nuestro mapa de escritura. Basándonos en nuestro mapa de escritura, vamos a realizar el primer párrafo, que es la introducción del texto argumentativo. Para esto debemos recordar cuáles son los componentes que deben estar en esta introducción. En primer lugar, tenemos que decir qué es lo que vamos a realizar, que es un texto argumentativo. Vamos a escribir un texto argumentativo. Para eso vamos a tener que mencionar qué textos vamos a involucrar en nuestro texto argumentativo, qué cuentos o qué textos, si es de otra materia, vamos a utilizar, y esos textos de qué autores son. Lo último que nos queda por integrar en nuestra introducción va a ser la hipótesis. Entonces, siguiendo con el video anterior, vamos a utilizar nuestro mapa de escritura y a partir de esa hipótesis vamos a hacer nuestra introducción sobre los cuentos de Manuel Mujica Lainez. En primer lugar, lo que vamos a hacer es colocar un título. Siempre un texto debe tener un título. Yo les voy a mostrar cómo se escribe en Word. Entonces el título tiene que estar centrado. Vamos a colocarlo subrayado y en negrita para que resalte sobre el resto del texto a simple vista. Luego, cuando pasamos al primer párrafo, que va a ser el de nuestra introducción, lo que vamos a hacer es colocar la opción que dice estrecho. De esa manera va a quedar todo alineado en el margen derecho de nuestra hoja y es la manera más correcta de escribir. Vamos a dejar un espacio y vamos a comenzar nuestro párrafo. Para eso vamos a dejar un pequeño espacio a lo que llamamos sangría, que es con lo que comienza cada párrafo. Lo que tenemos que entonces desarrollar acá es, en primer lugar, decir qué es lo que vamos a hacer. En este texto argumentativo voy a analizar los cuentos El hambre y El ilustre amor. Vamos a colocar una coma y, como ustedes pueden ver, los títulos de los cuentos deben ir entre comillas. Luego de la coma vamos a colocar de quién son estas obras. En este caso, del autor argentino Manuel Mujica Lainez. Entonces colocamos de Manuel Mujica Lainez. Según mi lectura de las historias, justifico las decisiones de los personajes. Eso es lo primero que voy a hacer. Voy a colocar mi hipótesis. Según la lectura y mi análisis, podemos utilizar otras palabras. Lo que voy a hacer es colocar mi hipótesis. En este caso es que yo sí voy a justificar las decisiones de los personajes. Y esto lo voy a sacar de mi mapa de escritura, en donde yo ya elaboré y redacté esa hipótesis. Justifico las decisiones de los personajes, ya que atravesaban situaciones extremas. Una vez que planteé mi introducción, voy a pasar, según mi mapa de escritura, a mi primer argumento o segundo párrafo. Hago lo mismo, dejo un espacio, vamos a dejar un pequeño espacio al comienzo del párrafo, llamado sangría, y vamos a usar un conector que nos indique el orden. Lo primero que vamos a hacer es plantear nuestra primera idea, y vamos a usar el conector en primer lugar. Siempre luego del conector, al principio del párrafo, vamos a colocar una coma. En primer lugar, en el cuento del hambre, un grupo de españoles había hecho un fuerte para defenderse de los nativos que los echaban de sus tierras. Recordemos que los españoles llegan al Río de la Plata, en donde quieren hacer la primera fundación de Buenos Aires. En esta fundación de Buenos Aires habían hecho un fuerte para defenderse de la gente que ya vivía ahí. Entonces, los nativos los rodean y ellos quedan encerrados, sitiados, amotinados en ese lugar. Con el paso del tiempo se quedan sin comida. Tenemos nuestro protagonista en este primer cuento, que es Baitos, un ballestero. Ballestero es que utilizaba una ballesta para disparar, para defenderse. Vamos a utilizar la información que ya tenemos en la prueba. Por ejemplo, que la primera fundación de Buenos Aires fue en 1536, que lo dice al lado del título del cuento. Entonces, cuando estamos escribiendo nuestro primer párrafo, vamos a colocar esta información, como vemos. Esto sucedía en la primera fundación de Buenos Aires en 1536. Luego vamos a hablar de nuestro protagonista, vamos a dar su nombre, Baitos. ¿Por qué colocamos el ballestero entre comas? Porque es una aclaración de quién es Baitos. Entonces las aclaraciones las vamos a colocar entre comas. Era uno de los españoles que, en busca de oro y fama, otra aclaración, había viajado a América para fundar una ciudad. Lo primero que hacemos es dar un poco de contexto
de qué se trata nuestro cuento, en qué situación estaba nuestro protagonista. Recordemos que nosotros no estamos escribiendo para alguien que ya leyó el cuento o que tiene todo el contexto de clase, sino que escribimos para cualquier persona que desee saber nuestro punto de vista acerca de estos dos cuentos. Una vez que dimos el contexto, entonces ya podemos redactar. Los nativos de esas tierras los amotinaron a los españoles en su fuerte. Con el paso del tiempo se quedaron sin nada para comer y temían morir de hambre. Como vemos en la siguiente cita. Esta parte es muy importante. Nosotros vamos a utilizar el texto para poder justificar nuestra postura. En esta parte del texto es la cita textual que tenemos a continuación. ¿Cómo se coloca en Word? Nosotros lo vamos a colocar entre comillas y vamos a usar la opción de itálica. Entonces, de esa manera marcamos que esto que colocamos acá lo extrajimos de otro texto. Una vez que colocamos la cita textual, entre paréntesis vamos a colocar el apellido del autor y el número de página para que cualquiera pueda recurrir al libro y fijarse en qué contexto se encontraba esa cita. Pero para aquellas personas que no lo hagan, lo que tenemos que hacer es explicar por qué colocamos esa cita en relación a lo que estábamos hablando. Por eso utilizamos la siguiente frase. En la cita anterior demuestra de qué manera el hambre los perseguía y nuestro protagonista, por miedo a morir, decide matar al hidalgo y comérselo. Baitos decide entre el canibalismo o morir. Una situación extrema. Tomando en cuenta nuestro mapa de escritura, vamos a hacer lo mismo con el siguiente cuento, que es El ilustre amor. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar nuestro segundo argumento. Por otro lado, en el cuento El ilustre amor, nuestra protagonista Magdalena no quiere salir de su casa ni dar explicaciones sobre su soltería. Recordemos que en esa época tener 40 años y no estar casada era algo grave. Para esto ideó un plan y cuando tuvo la oportunidad lo implementó, ya que ella consideraba su situación extrema. Colocamos también una cita textual, colocamos de dónde sacamos la cita textual entre paréntesis, luego de colocarla entre comillas y con itálica, como hicimos en el segundo párrafo, en nuestro primer argumento. Y volvemos a colocar en la cita anterior, todo se revela al final del cuento. Magdalena lloró para confundir a todos en el funeral del virrey. Hasta sus hermanos no podían creer cómo las había engañado sobre su soltería. De esta manera, nuevamente, damos el contexto del cuento y explicamos por qué elegimos la cita anterior y de dónde nos basamos para considerar que Magdalena estaba en una situación extrema. Finalmente, la última pregunta de nuestro mapa de escritura tiene que ver con una conclusión o reflexión final. En este caso, nosotros lo que tenemos que hacer es reafirmar lo que estuvimos desarrollando a lo largo del texto, que nosotros sí justificamos las decisiones de nuestros protagonistas porque estaban en situaciones extremas. Por lo tanto, ponemos en conclusión, ambos protagonistas se encuentran en situaciones extremas y eso los hace tomar decisiones extremas, como el canibalismo o simular ser alguien que no son. Por esta razón, justifico sus actos, aunque yo no los cometería, pero mejor no juzgar sin contexto. De esta manera tenemos una reflexión que da un cierre a nuestro texto argumentativo. Espero que les haya servido el video y que con esto puedan rehacer sus evaluaciones del primer bimestre.